serie sobre la iglesia. De eso estamos hablando. Creo que ya no es un secreto. Usted sabe de qué estamos hablando en esta serie de domingo. Estamos hablando sobre la iglesia, la importancia de la iglesia, la función de la iglesia y cuál debe ser mi actitud hacia la iglesia. De eso estamos hablando. Y este tema de hoy también sigue hablando de lo mismo. Poneme lo que sigue, míreme. Cada domingo en El Salvador, aproximadamente 1.627.000 personas asisten a un servicio, a un culto de adoración en una iglesia cristiana evangélica. Esos son datos según la última encuesta de evolución de grupos denominacionales en la sociedad salvadoreña. Ahí está el detalle. Pero quiero que note eso, note eso. Cada domingo aproximadamente más de 1,5 millones de salvadoreños va a una iglesia cristiana evangélica, a un culto de adoración. O sea que este día, a esta hora, hay más de 1,5 millones de salvadoreños que ha ido a su culto de iglesia esta mañana. Es bastante gente, 1.627.000 personas aproximadamente. Ok, se lo voy a poner en perspectiva. Míreme, significa que esto es más, si lo queremos comparar con algo o con una reunión grande, esta cantidad de personas que va a la iglesia cada domingo son más que aquellos que van a ver al FAS, a la Alianza o al Águila al estadio en todo el año. O sea que en un solo día la iglesia cristiana congrega a más personas que las que congrega el FAS en todo el año. Solo para que lo ponga en perspectiva en su mente. Hay mucha gente cada domingo yendo a un culto, a un servicio religioso, como quieran llamarle, a una reunión de celebración el domingo en la mañana en este país. Poneme lo que sigue. Según la última encuesta sobre las religiones en el mundo, se descubrió que en el mundo hay 2,000 millones de personas que se consideran miembros de una iglesia cristiana evangélica. 2,000 millones de personas en todo el mundo que un domingo por la mañana están en algún lugar del mundo en un culto de iglesia adorando a Dios. Es un montón de gente. Ahora, la pregunta que surge cuando vemos estos números es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hay tantas personas yendo a la iglesia el domingo? ¿Cuáles son los beneficios que reciben estas personas que los hacen ir cada semana a un lugar como este a adorar a Dios? ¿Por qué más de 1,5 millones de salvadoreños van a un culto de iglesia cada semana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué más de 2,000 millones de personas en todo el mundo van a una iglesia los fines de semana? ¿Por qué hacen eso? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué ganan? ¿Cuál es la recompensa de hacer eso? ¿Por qué levantarse de la cama el día domingo, que es el día en que la mayoría de gente no trabaja, es el único día que descansan, que podrían quedarse en casa, amanecer en la casa, pasar la mañana en casa? ¿Por qué todas estas personas se levantan de la cama muy temprano cada domingo para ir a un lugar de adoración cuando podrían quedarse haciendo nada, como Cristian Castro? ¿Por qué? O sea, cuando yo veo estos números, me hago la pregunta, pero ¿por qué? ¿Qué mueve a esta gente?
¿Qué mueve a los salvadoreños cada domingo a hacer eso? ¿Qué te mueve a vos? ¿Por qué? No me haces estorbo, pero te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué veniste? ¿Por qué todo este montón de gente va a la iglesia cada domingo? Si le preguntaran a usted, si le hicieran una entrevista así de repente en la calle, lo paran y le ponen el micrófono y le preguntarían, ¿por qué usted va a la iglesia los domingos? ¿Qué respondería usted? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Sabe? Yo he sido pastor por creo que más de 35 años. Sí, grito de júbilo. Y me he dado cuenta que la mayoría de personas que van a un servicio religioso el domingo, o a algunos les ofende que digamos esto de la religión, pero Santiago dice que los cristianos debemos vivir una religión pura y sin mancha. O sea que sí, algunos dicen, no, religión, no, relación, sí, sí está bien, está bien. Para nosotros la religión no es lo más importante. La palabra religión tiene un significado que significa amarrar, ligar, volverse a amarrar, pero se amarra uno a un compromiso. Tiene que ver con la adoración y la expresión de adoración de alguien. Pero el punto es, oiga, ¿por qué la gente va a una reunión, a un culto religioso, a un culto, a una iglesia evangélica cada domingo? Fíjese que no estoy hablando de ser católico, porque algunos de ustedes ya no van a una iglesia católica, vienen a esta iglesia católica. Ya le expliqué cómo es el rollo, pues no voy a entrar en detalles, pero míreme, le decía yo que a lo largo de los años de ser pastor me he dado cuenta que mucha gente, y quizás podría pensar que es la mayoría de personas que van a la iglesia el domingo que no tienen una idea clara del por qué van a la iglesia el domingo. Por eso le decía, si a usted le preguntáramos así a quemarropa, ¿qué respondería? ¿Por qué va a la iglesia? Es que ahí va mi familia. ¿Por qué va a la iglesia? Es que ahí va la bicha que me gusta. ¿Por qué va a la iglesia? Es que voy a ir a cobrar un pisto que me deben ahí. O sea, la gente va a la iglesia por muchas razones, pero usted, ¿por qué? Cuando alguien de manera voluntaria, no porque lo amenazaron, no porque está obligado a ir, no. Cuando alguien de manera voluntaria va a la iglesia el domingo, ¿por qué? Esa es la pregunta. Y mucha gente, como le estoy diciendo, todavía no tiene una idea clara del por qué están en la iglesia. Ahora, yo estoy seguro que mucha gente que va a la iglesia en todo el mundo, y usted ve ese mapa que está ahí, todo lo que está en rojo en ese mapa son los países donde la mayoría de personas son cristianas. Todo lo que está en rojo, todo lo que está en rojo, o sea, la mayoría del mundo. Y luego están los que están como en verde, son dos países donde la mayoría son musulmanes. Y bueno, ahí está. Un día vamos a hablar sobre eso aquí, pero no hoy. Mire pues, pienso que en la mayoría de lugares donde todo este montón de gente va a la iglesia el domingo en la mañana, no solo en El Salvador, sino en Centroamérica, en Hong Kong, en Buenos Aires, en París, en Washington, en Chalchuapa, en donde sea, en Santa Ana, en todos los lugares donde la gente va a la iglesia, yo estoy seguro que hay personas que van a la iglesia por costumbre, por tradición. Tal vez algunos están saliendo ahora mismo de un servicio o fueron a un servicio de la iglesia por culpa. La culpa los lleva a la iglesia. Se sienten malos, han hecho algo malo y van a buscar el perdón de Dios. Como usted hoy aquí. No sé, yo no sé por qué, pues tal vez la culpa lo trajo, no lo sé. Pero hay gente que va a la iglesia por tradición, por costumbre, por la culpa. Otros van a la iglesia porque alguien los presionó a ir.
lo que sea, pero la pregunta es, ¿por qué usted es parte de la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué razones daría usted si le preguntaran por qué va usted a la iglesia? ¿Por qué? Mucha gente, incluso aquellos que no tienen una idea clara del por qué van a la iglesia, todos los que van a la iglesia van por algo. Todos van por algo. Ahora, ¿qué es lo que la iglesia cristiana les da a esos millones de personas alrededor del mundo que los hace ir cada semana a ese lugar? Hay lugares en el mundo donde la gente no se reúne en un auditorio como este, no tienen un sistema de sonido, no hay pantallas, no hay ventilación, no hay instrumentos, van a un lugar debajo de un palo con unas banquitas hechas con unas, ¿cómo se llama eso? Eh, ¿Ah? Con un palo, pero ¿cómo le llaman a esa? En un gancho atravesado un palo y se sientan ahí, debajo de un palo, en tierra. Y ahí están. Hay gente, ustedes conocen al misionero, a mi amigo a Samuel Okurut. Él tiene años de estarme diciendo que me vaya a Uganda. Él es de Uganda. Y él tiene años de estarme diciendo, vamos a abrir una iglesia vida a Uganda. Y yo me acuerdo que antes de conocerlo a él, yo en broma, no sé por qué, en la punta de la lengua lo tenía. Yo les decía a algunos que los iba a mandar a Uganda o vámonos a Uganda. Era un país X que se me venía a la mente cuando hablábamos sobre misiones y sobre alguien que quería ser pastor. Les decía, vámonos para Uganda, te voy a mandar a Uganda. Y aparece Samuel, que es de Uganda. No volví a hacer la broma. Desde el día en que él me dijo, vamos a mi país a abrir una iglesia. Y me dijo, me lo contó él para animarme. Me dice, en Uganda hay libertad de culto, pero hay grupos religiosos musulmanes violentos. El país no persigue a los cristianos, pero hay grupos musulmanes violentos que persiguen cristianos. Mi familia, me dijo él, son aproximadamente unas 500 personas. O sea, su hermano, su tío, su primo, su abuelo, el pariente lejano, son como 500 personas que viven todos en una sola aldea y no tienen iglesia en su aldea. Así que cada domingo esa gente camina entre 10 y 15 kilómetros para ir a la iglesia más cercana. Algunos de ustedes no quieren caminar ni las 3 cuadras que van a caminar para agarrar el bus y venir a la iglesia. Esa gente camina 10, 15 kilómetros cada domingo para ir a la iglesia. Cientos de personas caminan de ida. Casi pasan todo el día allá porque es una gran remada para quedarse un rato, ¿verdad? Así que van, se quedan, comen allá en ese lugar y luego regresan en la noche a sus casas. Él me dijo, si vamos y abrimos una iglesia en la aldea de mi familia, ahí tenemos mano de obra para construir el templo, ahí tendremos el terreno para construir el templo. Te quedas, fundás la iglesia y te venís. Unos 2 años te quedás, me dijo. Estoy orando todavía. Ya tengo unos 10 años orando por eso. Él vino hace poco porque vino con unos misioneros de Canadá, ¿se recuerda? Están construyendo un orfanato para niños sin padres aquí en El Salvador y me volvió a recordar. Y míreme pues, ¿por qué hay gente que hace eso? ¿Por qué todo ese montón de gente es como para decir, no, aquí quedémonos, hombre, aquí hagamos un asado, cocinemos aquí, aquí cantemos y para qué vamos a ir hasta allá tan lejos? Pero hay lugares donde la conciencia, oiga esto, donde la conciencia del valor de la iglesia y de congregarse es superior al que nosotros tenemos.
Si hay gente que va a la iglesia el domingo porque ese domingo tuvo chance. Y de eso hay un montón de gente que va a la iglesia el domingo, ese domingo porque ese domingo tuvo chance de ir. ¿Por qué no llegó los otros 4, 5, 10 domingos anteriores? Porque no había tenido chance. Ha estado muy ocupado. Hay gente que cuando está desempleada viene a los ayunos a orar porque el Señor les dio un trabajo, le da al Señor el trabajo y ya no vienen porque están ocupados. Vienen a orar, Señor, dame un carro, Padre, y el Señor les provee el carro. Ya no vienen porque hoy tienen carro y agarran a la playa, no para la iglesia. Yo no estoy en contra de que usted vaya a la playa, vaya, le hace falta un poco de sol, vaya a la playa, vaya, distráigase, camine en la arena, cómase su pescado, tome fotos de lo que come, del atardecer, de la carretera de Sur City, haga todo eso, todo fantástico. Yo lo felicito, es más, lo animo a que vaya. Pero nunca, jamás, nunca deberíamos sustituir nuestra vida de iglesia el fin de semana por eso. Nunca. Y entiendo que hay gente que no puede ir nada más que un domingo. Y cuando se van un domingo, yo no ando regañando a nadie. Y yo, ¿quién soy para andarlo regañando que va a la playa? Me enoja que no me lleve. Pero oiga, el punto es no que te vayas a la playa el domingo. Es que hay gente que cada domingo encuentra una razón para no venir a la iglesia el domingo. Pero no hablemos de los que no han venido hoy porque ahorita están en la playa. O no sé dónde están, dormidos, no sé. Mire pues, míreme. La pregunta era, ¿por qué la gente que va? Hay gente, yo me sorprendo, hay gente que no se pierde un servicio de domingo a menos que estén muy enfermos. No se lo pierden, están todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos. Y no es gente que no tenga nada que hacer. Esa era la idea en los años 80 de los evangélicos, ¿verdad? O sea, que los evangélicos, hay gente que no tiene nada que hacer. Por eso que están ahí. No es que no tengan nada que hacer, es gente muy ocupada, hay gente que tiene mucho que hacer, pero aún así entienden la iglesia. Es una cosa prioritaria. Y están allí. ¿Qué hace la gente yendo al culto o al servicio de celebración de su iglesia cada domingo, a pesar de todo lo que quizá una vez le hicieron en esa iglesia? Porque ya le dije, a todos nos han hecho algo en la iglesia, a todos nos han hecho algo malo, nos han decepcionado por algo o nos han dañado de alguna manera, a todos, ya sea en esta iglesia o en otra. ¿Por qué? Porque a esa iglesia van personas igual que vos, detravadas, complicadas, tóxicas. No voltee a ver a nadie, míreme para acá. Pero vea, hay gente que a pesar de todo lo que les ha pasado, allí están, ahí van, ahí siguen. Ahora, podría yo resumir, ¿por qué la gente va a la iglesia cada domingo? Esa gente va a la iglesia porque Dios usa la iglesia para bendecir sus vidas de maneras que ni ellos entienden. Yo sé que usted también tal vez no tiene toda la claridad de por qué va a la iglesia, pero usted sigue yendo a la iglesia, sigue viniendo a la iglesia, porque Dios usa la iglesia para bendecirte de maneras que ni vos entendés. A veces pasa que cuando amanece el domingo no estás de ánimo para venir. Te cuesta levantarte, te cuesta hacer todo, más que entre semana, que rapidito, en 2 patadas, ya estás bien vestidito esperando el bus en la parada para irte a trabajar. Pero el domingo todo te cuesta el triple. Pero aún así, venís y te das cuenta que una vez estando aquí, una vez recibiendo, adorando, y cuando salís de aquí, vos decís, bien dundo, yo no quería venir, y cómo voy de lleno esta mañana, y ni siquiera entendés por qué. Yo he oído, hay gente que me ha dicho, no fue aquí, fue en otra iglesia, para que no se ofendan los músicos de esta iglesia. Sí, porque fue en otra iglesia. Me dijo, yo no sé por qué
Pero cuando yo vengo y oigo cantar a los hermanos de la alabanza, Dios me toca y hay momentos en que yo no puedo dejar de llorar. Y no sé por qué, porque estos no tocan bien, me decía esa persona. Yo soy músico y cuando yo voy a un lugar donde hay música, mi tendencia es criticar eso o fijarme en los detalles. Uy, eso no, ahí no iba, se equivocó. Uy, qué feo, no entró a tiempo, qué feo canta, lo que sea. Pero cuando voy a la iglesia, mi primera reacción es oír que esto no sonó bien, que esto y lo otro. Pero unos minutos ahí, cierro mis ojos y comienzo yo a adorar a Dios. Esa gente que tal vez no lo hace bien me bendice tanto que yo quiero venir cada domingo a oírlos. Entonces no es la bella música, no es el bello pastor. Dios usa la iglesia para bendecirte de maneras que ni vos sabés bien cómo lo hace. Y el propósito de esta serie, por si todavía no lo ha descubierto, que hemos ya, esta es la quinta semana hablando de esto, es descubrir cuáles son las maneras en que Dios nos bendice para potenciar eso, para apreciar eso, para continuar con eso. Y la segunda cosa es desarrollar conciencia sobre la importancia de la iglesia y cómo quiere Dios que yo me comprometa con Él a través de la iglesia. Así que usted necesita saber esto y por eso esta mañana me voy a concentrar en hablar de las maneras en que Dios te bendice a través de la iglesia. Ese es el punto de partida. ¿Qué es una iglesia? ¿Cómo definimos una iglesia? ¿Cómo describimos una iglesia? De hecho, desde el principio comencé contándole que la palabra iglesia describe a un grupo de personas. ¿Ok? ¿Se acuerda? La iglesia no describe a una persona. No, la iglesia describe a un grupo de personas. Eclesía es una palabra griega que significa asamblea. La traducción literal es aquellos que salieron fuera. Aquellos, o sea, plural. Mara, ¿verdad? Antes, es que yo soy de la vieja escuela. Hoy Mara tiene una connotación negativa. Pero usted agarra la onda porque son los viejitos ahí. No, no es cierto. ¿Quién tiene menos de 18 años aquí? Aquí, no, esos están allá arriba. ¿Hay alguien de menos de 18 años aquí? ¿No? ¿Hay alguien entre 18 y 25 años aquí? Ah, ¿en serio? Ah, bueno, hay gente, sí. Entre los 20 y 30, hay gente entre los 20 y 30. Sí, son del Club Rotario 20-30. Bueno, ok. De 30 a 40. De 40 a 50. De 50 a 60. ¿Vos tenés más de 50? No. 40. Bueno, ok, míreme pues. ¿Qué es la iglesia? Aunque ya le hablé sobre la iglesia, ¿qué es la iglesia? Dependiendo de tus antecedentes religiosos, me vas a decir qué es la iglesia o vas a tener una idea más o menos clara o clara sobre lo que es la iglesia. Si usted viene de una iglesia de un trasfondo católico o viene de un trasfondo evangélico, de otra, voy a decir, denominación, usted tiene una idea acerca de lo que es la iglesia. Pero mi punto es que tu comprensión de lo que realmente es la iglesia probablemente sea algo muy limitado y no es realmente lo que Dios quiere que nosotros entendamos por iglesia. Aunque ya se lo expliqué, necesito recordarlo esta mañana rápidamente. Primero déjeme decirle lo que no es una iglesia. Solo vamos a recordar eso, pónemelo por favor. Lo que no es una iglesia. Número uno, la iglesia no es un edificio. Tendemos nosotros a decir voy a la iglesia cuando vamos al edificio donde se reúne la iglesia. Pero eso está bien, es nuestra manera de decirlo. ¿Se acuerda que cuando empezamos le expliqué que con respecto a la iglesia nosotros hacemos tres cosas? Vamos a la iglesia, hacemos iglesia y somos la iglesia. ¿Ok? Vamos a la iglesia, tenemos la costumbre de decir voy a la iglesia cuando la verdad es que vamos al edificio de la iglesia. ¿Ok? Pero no es un edificio. Sí, la iglesia tiene que ver con el edificio, voy a decirlo así, porque se reúnen allí cada vez que se reúnen. Pero no es un edificio, la iglesia es más que eso. Segundo, la iglesia
no es una institución. Aunque la iglesia de alguna manera está institucionalizada, no he dormido practicando pronunciar esa palabra, aunque la iglesia está institucionalizada, o sea, hay organizaciones que representan a la iglesia y hay, voy a decir, entidades que representan a la iglesia es más que eso. Número 3, la iglesia no es un evento. Porque hay gente que dice, para mí la iglesia es esa reunión del domingo. No es un evento. ¿Qué es la iglesia? Poneme lo que sigue. La iglesia es una familia espiritual a la que pertenezco. ¿Qué es la iglesia? Una familia espiritual a la que pertenezco. Dígalo conmigo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una familia espiritual a la que pertenezco. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de esto y esta mañana quiero comenzar leyendo. Hechos capítulo 2, versículo 41. Primero en la versión Reina Valera del 60. Está en la pantalla. Mire lo que dice. Esta es la descripción de la primera iglesia. La primera iglesia. Aquí está la descripción. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una descripción muy interesante, bonita. Yo me conmuevo cada vez que leo esto. Hay cosas muy importantes que la Biblia menciona ahí que tenía la primera iglesia, que describen lo que era la primera iglesia. Ahora quiero que leamos el mismo pasaje en la traducción lenguaje actual, que es una traducción que tiene un lenguaje más actual. O sea, ¿entendió? Será la profundidad de análisis que tengo yo, no tiene nadie. Mire pues, lea conmigo. Dice, ese día, es el mismo pasaje en otra versión, ¿verdad? Ese día unas 3,000 personas que dice, creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Versículo 42 que dice, y decidieron, lea, y decidieron vivir como una gran familia. Me encanta esta traducción. Decidieron, creyeron, se bautizaron y después dice, decidieron vivir como una gran familia. Y luego sigue diciendo, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también, ¿qué dice? Celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Versículo 46, además todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y con alegría. Versículo 47 dice, juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Quiero que note algunos elementos que los subrayé ahí en todo el pasaje. Dice que creyeron y se bautizaron y decidieron vivir como una gran familia, y luego se dedicaban a adorar, a comer juntos y a servir juntos. Note todas las cosas distintas que este pasaje menciona acerca de la iglesia. Según la Biblia, entonces, en este pasaje y muchos otros que encontramos en el Nuevo Testamento, esta es la descripción de una iglesia. Por eso le dije hace un momento que es la iglesia. Es una familia a la que yo pertenezco. La iglesia es una familia a la que pertenecemos.
Una iglesia entonces es un grupo de creyentes en Cristo que se han unido en un compromiso de vivir como una gran familia. Ponémelo por favor la anterior. Como decía, el versículo 42, que dice, y decidieron. No fue emotivo solamente, no fue una emoción solamente, fue razonado, decidieron. Fue un acto de la voluntad, decidieron. ¿Qué decidieron? Vivir como una gran familia. Míreme pues, oiga, quiere decir que ellos adquirieron de manera razonable un compromiso de vivir como la iglesia. Entonces, esa palabra es muy importante. La semana pasada hablamos del compromiso, ¿se acuerda? ¿Qué es compromiso? Ya no se acuerda. ¿Ah? Adquirir una responsabilidad, amarrarse a un compromiso, a una responsabilidad. Eso es compromiso. De eso hablamos la semana pasada, hablamos de los compromisos con la iglesia. Pero oiga, no me voy a detener aquí. Esta es la iglesia, esta es la iglesia. Un grupo de creyentes en Jesús que se han unido con el propósito de ayudarse mutuamente a crecer. Deciden vivir como una gran familia. La iglesia es el lugar donde aprendemos a vivir para agradar a Dios. En nuestro discipulado enseñamos algo que se llama los 5 propósitos de la iglesia, que son los 5 propósitos de nuestra vida. Solo lo voy a recordar, ponémelo por favor, se los tengo que recordar. El propósito principal de mi vida, dale, siguiente hijo, por favor. El propósito de la, siguiente, dale, ese, Dios te bendiga. El propósito de mi vida es glorificar a Dios y lo hago viviendo para los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para mi vida? Están ahí en la pantalla. Adoración, comunión, servicio, discipulado, evangelismo. Eso lo enseñamos en el paso 1 del discipulado. ¿Cuántos ya se discipularon y vieron eso? No les voy a preguntar, solo quiero ver cuántos ya pasaron por ahí, aunque sea de noche. Bueno, ok, los 5 propósitos de la iglesia. La siguiente pregunta es, ¿qué tan importante es la iglesia? ¿Qué tan importante es la iglesia? ¿Podemos vivir sin la iglesia? ¿Puedo yo tener una vida espiritual madura, saludable, sin la iglesia? No. No, le expliqué al inicio que en el Nuevo Testamento, cuando se narra la continuación de la obra de Jesús después que el Señor muere, uno encuentra en la Biblia que una de las características principales de los creyentes en Jesús es que eran parte de un grupo y se reunían con ese grupo cada semana. O sea, iban a una iglesia y se congregaban en una iglesia. De hecho, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento era utilizada comúnmente para describir los pequeños grupos que se reunían en los diferentes lugares donde estaban. No se puede ser cristiano, tener una vida cristiana madura o saludable sin una iglesia local. Necesitamos la iglesia. ¿Qué tan importante es la iglesia? Es la pregunta. Entonces, déjeme decirle esto, poneme lo que sigue. La iglesia es el grupo más importante en la tierra. A algunas personas esta declaración les parece exagerada. Sí, la iglesia es importante, pero no es lo más importante. Algunos pensarán eso. Pero lo que leemos en la Biblia es que la iglesia es el grupo de personas más importante en la tierra. Y le voy a dar esta mañana algunas razones, oramos y nos vamos. ¿Le parece? Rápidamente, ¿por qué le digo yo que la iglesia es el grupo más importante en la tierra? Número 1, dale un clic, gracias. Número 1, la primera razón del por qué yo le digo que la iglesia es lo más importante en la tierra es porque la iglesia es la familia de Dios. Otra vez, la iglesia es la familia de Dios. ¿Qué es más importante en el universo que Dios? Y en la tierra, ¿qué más importante que la familia de Dios?
Mire lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, Dios nos ha dado el privilegio de nacer de nuevo, para que ahora seamos, ¿qué dice? Miembros de la propia familia de Dios. Cuando una persona cree en Jesús como su Salvador, viene a formar parte de un grupo de creyentes. Por eso se llaman los creyentes. Aunque en nuestra cultura una persona muy creyente a veces se toma como una persona muy ingenua o dunda, ¿verdad? Pero en el contexto de la palabra de Dios se le llamaban creyentes a los que habían creído en Jesús como su Salvador. Entonces, oiga, cuando uno cree en Jesús, viene a formar parte de este grupo que se llama la iglesia. Pero cada persona de manera individual se convierte en un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Somos parte entonces de la familia de Dios. Cuando nacemos de nuevo, míreme. Cuando nacemos de manera biológica, usted es parte de la humanidad, de la familia, de la raza humana. Pero cuando nacemos en un sentido espiritual, o sea, creemos en Jesús, se detiene nuestra vida y nuestro pasado. Y el Señor nos da un nuevo comienzo. Cuando creemos en Jesús, a eso la Biblia le llama nacer otra vez o nacer de nuevo. Y entonces nacemos a la familia de Dios. Entonces, ¿qué es la familia de Dios? Mire lo que dice primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, la iglesia es la familia del Dios vivo, el apoyo y el fundamento de la verdad. ¿Qué es la familia de Dios? Dice la iglesia, la familia de Dios, pero que esa familia de Dios es el apoyo y el fundamento. Diga el que, el fundamento de la verdad. Míreme, aquí en El Salvador nosotros tenemos una muy saludable cultura de temblores y terremotos. O sea que todos los salvadoreños en algún momento ha tenido un episodio de pálida, dícese, de ese momento en que algo te asusta repentinamente y quedas literalmente privado de tu color natural en la piel. Entonces, todos los salvadoreños en algún momento hemos sido asustados, sorprendidos por un temblor de tierra o un terremoto. La gente mayor tiene historias sobre terremotos y te cuentan, en 1972 ese terremoto que destruyó la ciudad, yo estaba en tal parte. Sí, yo ya había nacido también. ¿Para qué? Pues va. Un añito tenía yo en 1972. Y bueno, todos tenemos una historia de terremotos. ¿A dónde te agarró el temblor? Dice una alabanza, vea. Entonces, mírenme pues. Como tenemos esta cultura de terremotos y temblores, nosotros sabemos lo importante que es el fundamento de una edificación. Porque no se construye igual en un lugar donde no tiembla que en un lugar donde tiembla. A los fundamentos siempre se les tiene que poner atención, pero en los lugares donde tiembla mucho, incluso la ciencia con el paso de los años ha ido descubriendo diferentes maneras de hacer los fundamentos de las casas y edificios antisísmicos. No sé si usted ha estado alguna vez en un edificio antisísmico cuando tiembla. Uno siente que ya se va a morir, porque esa cosa le hace para allá y para acá. Y entonces te dicen, no pasa nada. Está agarrado usted, le dice el otro ahí, no pasa nada, no pasa nada. Así se mueve esto cuando tiembla. Y es cierto, se tienen que mover así para evitar que el edificio se caiga. No sé, la Vale va a pasar a explicarnos ahorita eso. No, no es cierto. No quedamos en eso. Bueno. Entonces, míreme acá. ¿Por qué la iglesia es el grupo más importante de la tierra? Porque es la familia de Dios y dice que es el fundamento de la verdad. O sea, la iglesia es lo que sostiene la verdad de Dios en la tierra.
Bueno, número dos, rápidamente. Número dos, ¿por qué la iglesia es lo más importante en la tierra? Porque es la única razón por la que Dios creó el universo. Oiga, yo sé que algunos, voy a insistir en eso, les podría pensar que estas son declaraciones exageradas, pero estamos leyendo la Biblia. Y usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, se tiene que dar cuenta que esto que estoy diciéndole, por exagerado que suene, es la verdad. La segunda razón de por qué le digo que la iglesia es lo más importante en la tierra es porque es la única razón, la iglesia es la única razón por la que Dios creó el universo. Oiga, oiga eso. Dios dice la Biblia que quería formar una familia. La razón por la que Dios creó a los seres humanos es porque Él quería formar una familia. Y esa familia, con el paso del tiempo, descubrimos que se iba a llamar la iglesia. Así que el sueño de Dios cuando creó los primeros seres humanos era formar una familia. Y esa familia, lo acabamos de leer, es la iglesia. Esa es la razón por la que Dios creó este universo. Si Dios no hubiera querido una familia, no hubiera creado a Adán y Eva, no hubiera ordenado este planeta, creado este planeta, no existiríamos. La Biblia dice que Dios creó el universo entero porque Él quería a la iglesia, quería a la familia, formar una familia. Eso demuestra cuán importante es la iglesia. Y es triste que muchos de nosotros, no, ustedes no, los que no vinieron hoy, no ven esa importancia. ¿Sabe que hay personas que cuando dejan de venir a la iglesia, incluso servían en la iglesia, y cuando yo les escribo, los llamo o los busco para ¿qué pasó? Ya no te he visto. Hay gente que se enoja. Y si usted, si usted ha sido, iba a decir víctima, pero es que no le hago ningún daño, pero si usted alguna vez ha recibido uno de esos mensajes míos de ¿cómo estás? No te he visto últimamente. ¿Te puedo servir en algo? ¿Pasó algo? Espero verte este fin de semana. Esos son mis mensajes, niéguemelo. Y algunos de ustedes me escriben, me contestan, me dan razones, lo que sea, o me cuentan, me pasa esto, me pasa lo otro, y bueno, y nos ponemos a orar o miramos qué hacer. Pero hay gente que cuando uno le pregunta, no te he visto en la iglesia el domingo, se enojan. Sí, se ponen ensatanados y bueno, casi que me maldicen algunos, ¿verdad? Porque me dicen, bueno, no quise ir. Y cuando alguien me dice, no quise ir, está bien. O sea, míreme, eso se vale. Que usted diga, no quiero ir a la iglesia hoy, se vale, también se vale. Dígale al de la par, se vale, dígale. Se vale, se vale, se vale, se vale. Pero ahora levanta tu carita. Mírame para acá. Mírame. ¿Qué haces vos cuando tu hijo te dice, mamá, hoy, lunes, no quiero ir al colegio? Mamá, hoy no quiero ir a la escuela. ¿Qué le dice usted? Le puede decir esto. Te entiendo. Yo también, yo a veces no quería ir a la iglesia, a la escuela. Un montón de veces no quería ir a la escuela yo. Te entiendo. Y entonces su hijo va a decir, pero vas a ir. ¿Cómo? Sí, así vas a ir, sin ganas vas a ir. Porque usted entiende que en la dinámica de ser padres hay cosas que no son negociables, a pesar de que su niño no quiera o no sienta hacer eso. Yo me acuerdo que mi mamá le decía yo, una vez en broma le dije, ¿querés? Me dijo, ¿me querés ayudar a hacer tal cosa? No me acuerdo, que creo que a lavar los trastes, no sé, primera vez que me decía ella, ¿me querés ayudar? Hasta yo me quedé. Dije yo, vaya, así se convirtió al evangelio de Cristo Jesús. Dije yo, me dijo, ¿me querés ayudar? Y yo le dije en broma, primera y última vez. No siento en mi corazón. Y se me queda viendo y me dice, ya vas a sentir, pero otra cosa, espérate, me dijo, y se fue. Y yo sabía lo que iba a ir a traer. Ajá, sí, la escopeta, no. Y corrí yo al lavadero y le grité, ya estoy en el lavadero. Le dije yo, vea.
más te vale que no sé cuánto. Y entonces dije yo, pues nos había convertido bien. Bueno, porque aunque usted a veces no sienta ganas de ir a la iglesia, vos sos una persona madura y decís, no tengo ganas, pero voy a ir a la iglesia. Nadie dijo amén. Algunos los rieron así, como diciendo, para la próxima. Pero míreme, pues, míreme. Esas actitudes demuestran cuán importante es la iglesia para usted. La iglesia es importante. Míreme, ¿por qué estoy hablándole de esto? Voy a hacer una pausa aquí. ¿Por qué le estoy hablando de la iglesia, la importancia de la iglesia, el valor de la iglesia? Porque vivimos en una época de relativismo, donde alguien te podría decir, sí, hay que ir a la iglesia, pero no es para tanto. No, hay que ir a veces cuando uno siente, pues ve a veces cuando uno tiene una necesidad de Dios, va y ora y le pide al Señor y que lo bendiga a uno, pues vea, o sea, pero vos podés orar en tu casa, vos podés leer la Biblia en tu casa, mira, y en tu iglesia no ponen las prédicas ahí en YouTube, ¿sí? Ahí miralas, hombre, o sea, ¿para qué? O sea, hay gente que empieza a analizar eso. ¿Desde cuándo es que esto ya llevaba tiempo, pero desde cuándo es que eso se acentuó en la conciencia colectiva de los cristianos de este país en la pandemia? Y ahora, con el paso del tiempo, el movimiento progresista, que a veces uno cree que solo está en que quieren aprobar el aborto. No, este movimiento está en todas, voy a decir, en la mayoría de los discursos de tolerancia en nuestra sociedad. Y una de las partes principales del discurso que ahora está recorriendo el mundo entero es que la iglesia no es necesaria, porque Dios es un Dios personal. Amén, sí, pero necesitamos la iglesia para crecer y conocer mejor a ese Dios personal. Sí, no necesitas la iglesia para ser salvo. Amén, es que eso es cierto, eso es verdad. Eso es verdad. Pero los salvos van a la iglesia. La iglesia no salva, pero los salvos van a la iglesia. Te estoy diciendo lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento. Y con el paso del tiempo, porque viene una ola de verdad que va a golpear, y ya está golpeando algunas sociedades antes cristianas, europeas, por ejemplo, en España, en Francia, en Inglaterra, sociedades altamente cristianas, de donde antes exportábamos predicadores y enseñanzas del evangelio, teólogos, etcétera, etcétera. Hoy en esos países la sociedad se ha declarado post-cristiana. O sea, somos la sociedad después del cristianismo. O sea, estamos dejando el cristianismo relegado porque ya es una onda del siglo pasado o antepasado. Vamos adelante, estamos progresando en esta onda. Y hoy incluso los políticos que daban discursos como estos se arrepienten de haber dicho eso 10, 20 años después en este tiempo. ¿Cuándo? Cuando grupos musulmanes, cuando grupos de gente atea se ponen en la calle a protestar por cualquier cosa que huela a cristianismo, a Jesús o a Dios. Solo échale una mirada a la mayoría de protestas en las importantes ciudades de Europa. Son grupos anticristianos. Son grupos anticristianos. Entonces nosotros tenemos que entender que la iglesia importa. No importa quién te lo diga, la iglesia importa. Porque es la razón, primero le dije, porque es la familia de Dios. Y dos, es la razón por la que Dios creó el universo. Mire lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Dice la Biblia así: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio.
Nota lo que la Biblia dice. Desde el principio de todas las cosas, Dios había pensado adoptarnos como sus hijos. O sea, ¿qué es lo que Dios tenía en mente antes de todas las cosas? Formar una familia, tener hijos. Claro, la manera en que Dios forma una familia no es la manera en que nosotros formamos una familia. Pero Él pensaba en formar una familia y esa familia se llama la iglesia. ¿Cuándo pensó eso Dios? Antes de hacer todas las cosas. Aleluya. Mire esto, míreme. ¿Sabía vos que Dios pensaba en vos antes de hacer el universo? Suena romántico, suena románticamente poderoso eso. Dios pensaba en vos antes de crear el universo. Eso demuestra lo valioso que es usted. Eso demuestra cuánto te ama Dios. Demuestra lo mucho que le importas a Dios. Antes que comenzara el universo, Dios te pensó. Mire cómo dice este versículo. Ahora el versículo 5. Dale, siguiente por favor. Esta es otra versión. Dice, su plan inmutable. ¿Qué significa inmutable? Inmutable es que no cambia. Su plan inmutable. O sea, Dios no ha cambiado de opinión. Dios no va a decir, no, ya estamos en el siglo XXI, esto ya se arruinó, ay, que les quede, ya me voy. No. El plan de Dios no cambia. Su plan inmutable siempre ha sido, desde el principio del tiempo, adoptarnos en su propia familia al acercarnos a Él a través de Jesucristo. Y esto que dice, le dio un gran placer. Que yo no sé si usted logra ver eso, pero yo me emociono que un hincho como yo, oiga, haya estado en la mente de Dios antes de todas las cosas. Y que Dios me planeara traerme con amor a esta tierra. Porque Él pensaba desde el principio de todas las cosas formar una familia. Te pensó a vos. Ya eras parte de sus pensamientos. Entonces, míreme, la iglesia es la familia de Dios. Y Dios desde un principio, ¿qué quería? Quería una familia. Y por eso Dios hizo todo lo demás. Entonces, toda la razón por la que Dios creó el universo es para ser un lugar donde existieran sus hijos, donde existiera la comunidad de sus hijos, que se llama la iglesia. Esto demuestra lo importante que es la iglesia en la tierra. Me estoy explicando. La iglesia es muy importante. Número uno, ¿por qué? Porque es la familia de Dios, porque es la razón por la que Dios creó el universo. Número tres, la iglesia es el grupo más importante en la tierra porque Dios está usando su iglesia para sus propósitos eternos. Efesios capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia así. La intención de Dios fue que ahora, ¿cuándo? Lea, la intención de Dios fue que ahora, ¿a través de qué? De la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios debe darse a conocer a todos los principados y autoridades en las regiones celestiales. ¿De acuerdo con qué? Con su propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Míreme acá. Lo que la Biblia está diciendo, que el propósito o los propósitos de Dios van a ser enseñados, van a ser modelados, van a ser traídos a la tierra por la iglesia. Así que Dios sigue trayendo la luz sobre su propósito en la tierra a través de la iglesia. Me encanta cómo el versículo 10 lo dice, pero poneme el siguiente. La siguiente es la versión El Mensaje, que es una paráfrasis. Mire lo que dice el versículo 10 en esta versión. A través de cristianos como ustedes, reunidos en iglesias, quiero que lea, me encanta esta traducción. A través de cristianos como ustedes, reunidos en iglesias, este extraordinario plan de Dios está conociendo y discutiendo incluso entre los ángeles.
Ya lo habíamos planeado para los que se estuvieran durmiendo. Es que los de la mesa del rincón, iba diciendo, los de la fila del rincón se estaban durmiendo. Mírenme acá, mírenme acá. Ok, ok. Mire lo que la Biblia dice aquí. Que este plan eterno que Dios ahora está llevando a cabo a través de la iglesia. ¿Está leyendo? No solamente dice es discutido, es conocido, sino que dice incluso los ángeles platican de eso. Míreme, hay cosas que los ángeles de Dios quisieran hacer, pero no pueden, porque es un privilegio que Dios le dejó a usted. ¿Y sabe qué es lo sorprendente? Usted no quiere. Péguemele una queca al de la par y diga, no, no, calma, no, no, eso no. Pero dígale, lo que vos desprecias, los ángeles lo quisieran. Voltéalo a ver, dígale, lo que vos desprecias, los ángeles lo quisieran. La Biblia cuenta una historia de un hombre, un romano, que estaba buscando a Dios y quería conocer a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Dice el libro de los Hechos, le mandó un ángel. Y el ángel vino a toda velocidad desde el tercer cielo, pero el ángel venía porque era urgente. El hombre necesitaba a Dios. Y cuando el ángel llega ante la presencia de este hombre, imagínense qué impacto, pues, ver un ángel y el ángel parado, flotando frente al hombre. Le dice, Dios me mandó. ¿Y qué dice Dios? ¿Y qué es eso? Le dijo el hombre. Es una dirección, toma. Y el hombre agarra la dirección y le dice, ¿pero qué dice Dios? No te puedo decir más. ¿Pero qué es esto? Una dirección te estoy diciendo. Todo lo que quieres saber sobre Dios, en esa dirección hay un hombre que te lo va a explicar. Yo estoy seguro que un ángel parado aquí predicaría 10,000 millones de veces mejor que yo. Le explicaría las cosas muchísimo mejor que yo. Parezco el Chapulín Colorado, ¿verdad? Pero oiga, para hacer énfasis, hombre. Pero los ángeles no tienen ese privilegio. El privilegio de la comunicación del mensaje de Dios, de la comunicación del propósito, de cuál es el propósito de Dios con los hombres, la tenemos nosotros, la iglesia. Así que ese tío tuyo que vive perdido, ese primo tuyo que vive lejos de Dios, se van a ir al infierno si vos no les hablas de Cristo. No estés orando, Señor, mándales un ángel. No va a venir un ángel. No les toca a ellos, te toca a vos. ¿Usted qué cree? Cualquierita que viera un ángel aquí, al chilazo lo tuviéramos aquí llorando en la iglesia. Pero estarían aquí por otras razones, no por lo que Dios quiere. Te toca a vos. Qué cosa más poderosa. La iglesia es una cosa poderosa. La iglesia es una cosa extraordinaria. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me mantiene sirviendo a la iglesia, y no solo, usted sabe, yo pastoreo aquí, y esta es mi familia, y esta es mi casa, pero el Señor me permite servirle a la iglesia suya en muchos lugares, de muchas denominaciones distintas, pentecostales, no pentecostales, y en varios países, distintas maneras de hacer iglesia. A veces no quiero ir, honestamente. A veces no quiero ir, por muchas razones. A veces estoy enfermo y me cuestan hacer cosas muy pequeñas y mínimas. Pero ¿sabe por qué sigo y voy? Y a veces la gente me ve. Me dijeron que estaba enfermo, yo les digo, no, nítido, ¿verdad? Y a veces puedo que ando con unos dolores espantosos. No porque yo sea un campeón, no, es el Señor hace un milagro. Pero yo podría decir ya no. ¿Sabe por qué digo que ya no? Porque yo entiendo que a mí me dieron este privilegio que no merezco, de edificar a la amada del Señor, la iglesia. Y para mí es un privilegio este que yo no merezco. Porque la iglesia es una cosa
única, irrepetible y más grande en toda la tierra. Así que cuando yo le digo a usted que la iglesia es lo que Jesús más ama en la tierra, yo se lo digo con una plena convicción. Aunque la iglesia está formada por gente como usted y como yo, o sea, si le pusiéramos lupa a cada miembro de la iglesia, nos decepcionaríamos. Si usted conociera bien al que está sentado a la par, si no lo conoce, esa persona se sentó a la par suya y dice que, oh, que hermana, siento la presencia de Dios cuando se sentó aquí a la par mía. Oh, qué hombre de Dios, sentí la gloria de Dios, hasta vi un halo de luz sobre su cabeza. Cualquier onda de esa, mística y todo lo que quiera. Te parece una persona extraordinaria, pero si vos conoces bien a la persona que está sentada al lado tuyo, tenés que compartir conmigo la admiración del gran amor de Dios, de que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Ese es un milagro. La iglesia es el milagro. Ok, sigo. Entonces, ¿por qué la iglesia es lo más importante de la tierra? ¿Por qué? Es la familia de Dios. Dios creó el universo por eso. Y número 3, porque Dios está usando la iglesia para comunicar sus propósitos. Número 4, ¿qué hora es? Tenemos tiempo. Número 4. Poneme, la cuarta razón por la cual la iglesia es más importante que cualquier negocio, cualquier escuela, cualquier universidad, cualquier gobierno, cualquier nación de la tierra, es porque Jesús murió por su iglesia. Él no murió por una nación determinada. Y tengo que hacer de nuevo la aclaración. Yo no soy antijudío, no soy antisionista. De hecho, tengo una gran admiración por el pueblo judío y amamos a la nación de Israel, bendecimos a Israel. Y tengo una gran admiración por los elementos de la cultura judía, incluso por los elementos de la religión judía. Tengo una gran admiración por los elementos de la religión judía. Y me encanta averiguar y saber por qué de esto y lo otro. El miércoles estuvimos aquí en el estudio bíblico. Me puse el talit, ¿se acuerda? El manto de oración, ¿sí? Y subieron las fotos. Y entonces alguien me dijo, andan esa pila usted hoy. Me dijeron, porque ahí hay pastores que se ponen el talit para orar y todo eso. No necesitamos la cobertura del talit para orar, porque hay un dosel de gloria sobre la iglesia, una cobertura de gloria sobre la iglesia. Esos eran elementos importantes allá en el culto judío y tenían un significado y eran valiosos. Y yo, como le digo, yo creo, incluso en las discusiones políticas en contra de Israel, hay mucho sesgo y hay mucho veneno tóxico. Hoy en día hay un antisionismo diabólico, igual al antisionismo previo a la Segunda Guerra Mundial, que terminó en la masacre, en el genocidio de millones de judíos por los nazis en Europa. Justo así era antes de que los nazis mataran a los judíos en Europa, como la gente hoy está viendo a Israel. No estoy de acuerdo con eso, pero tengo que decirle una cosa. Israel hoy no es el pueblo de Dios. Israel fue el pueblo de Dios en la transición mientras llegaba la iglesia. ¿Por qué? Porque el origen de la iglesia cristiana fue judía. La primera iglesia cristiana era de gente judía, de judíos que se convertían a la creencia del Mesías, Jesús el Señor. Pero una vez que comenzó la iglesia entre judíos, había que invitar a los no judíos, porque el plan de Dios es que se salvara toda la mara, todo el mundo, todos los que creyeran en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel. Y Pablo, los mensajes de Pablo, cuando hablaba de esto, decía que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, no importa si es judío o no, decía Pablo. La iglesia es hoy el pueblo de Dios y está formada por judíos y no judíos. ¿Me estoy explicando? Ok. Jesús murió por la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: Cristo
Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Versículo 27, para presentársela a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Le decía yo hace unos días que si quieres saber si algo o alguien es importante, mira lo que otra persona o alguien está dispuesto a pagar por esa persona o por esa cosa. ¿Qué determina que algo es importante o no? Lo que otro está dispuesto a hacer por ella. Y quizá para alguien X la iglesia no sea importante, pero para Cristo sí. ¿Cómo sabemos eso? De acuerdo a lo que Él estuvo dispuesto a hacer por ella. ¿Qué hizo Él? Dice, murió y se entregó a sí mismo por la iglesia. Cristo murió por la iglesia. La iglesia es lo que Jesús más ama en la tierra. Número 5, voy rápido. Número 5, ¿por qué la iglesia es el grupo más importante en la tierra? Porque es lo único en la tierra que va a durar para siempre. Es lo único. Cuando todo acabe, cuando todo termine, lo único que va a quedar de la antigua civilización humana es la iglesia. Piense en eso. Starbucks no va a durar para siempre. No. McDonald's no va a durar para siempre. No va a durar. El Fast no va a durar para siempre. Lo siento. El Barça no va a durar para siempre. Ni el Real Madrid, bendito sea Dios. Ninguna nación va a durar para siempre. Ningún gobierno va a durar para siempre. Lo único que en la tierra va a durar para siempre es la iglesia de Dios, la familia de Dios. Efesios capítulo 3 versículo 21 dice así: la gloria pertenecerá a Dios. ¿Está leyendo? Lea. La gloria pertenecerá a Dios en su iglesia y en Cristo Jesús por todos los tiempos y por toda la eternidad. O sea que al final lo único que va a quedar de esta civilización humana, del resto de la humanidad, serán aquellos que en algún momento creyeron y formaron parte de la familia de Dios, la iglesia. Esto demuestra cuán importante es la iglesia. Mire lo que dice Pablo acerca del día en que ocurra la segunda venida de Cristo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Dice, entonces seremos arrebatados con ellos en las nubes. Está hablando del día en que Jesús venga en secreto. Diga, ¿cómo? En secreto. Por los fieles de la iglesia. Entonces seremos arrebatados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y estaremos con el Señor juntos. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Esos que fueron levantados son la iglesia. Esos que fueron arrebatados son la iglesia y estarán con el Señor para siempre. Número 6, rápidamente. ¿Por qué la iglesia es el grupo más importante en la tierra? Porque la iglesia jamás será derrotada. Mateo 16, 18. Ayúdenme con el piano, por favor. Mateo 16, 18 dice, Jesús dijo estas palabras: edificaré mi iglesia y ni todos los poderes del infierno la vencerán. Jesús está en el negocio de la edificación de iglesias. Él no está interesado en construir tu reputación. Él no está interesado en construir mi reputación. Él no está interesado en construir naciones o negocios como prioridad. Dios te bendice con todas esas cosas, pero lo que Dios está, en lo que Él está interesado en hacer es en edificar su iglesia. Y esa iglesia en la tierra no habrá quien la pueda detener o destruir para acabarla. No hay. Sí, hay batallas. Sí, habrán pérdidas en el camino. Sí, habrán iglesias locales que cierren o las cierren. Habrá pastores que sean apartados de la iglesia, incluso hasta martirizados. Y a veces hay momentos y hay lugares en el mundo donde parece que el mal está venciendo a la iglesia. Pero eso solo parece,
porque en los lugares donde las fuerzas gubernamentales o grupos terroristas parece que están aniquilando a los cristianos, debajo de la tierra misma surgen pequeños grupos clandestinos que cuando empiezan a identificarse, pues resulta que son millones de personas creyendo en Jesús, viviendo en la clandestinidad. La iglesia no se puede detener. Incluso cuando les queman las Biblias y no tienen acceso a una Biblia ni a las redes sociales para poder ver predicaciones en línea, hay cristianos que están aislados del mundo sin tener una Biblia en su propia casa, pero se la saben de memoria. Le conté en Corea del Norte, cuando las Biblias llegan de contrabando, llega una Biblia de contrabando a una iglesia, como no tienen Biblias, arrancan las páginas. Un misionero que les regaló la Biblia dice que él se quedó asustado porque lo primero que el pastor hizo, dijo: tenemos nueva Biblia, hermanos, y lo primero que hizo fue: hermana, tome nota, le arrancó la primera página. Y el misionero que le dijo: mi Biblia que tanto he cuidado, y arrancó la primera página. La hermana Yung Wan Yu, tome, él se lleva la página 1 y dijo: de Génesis tal a tal. Y él se quedó asustado. ¿Qué hace esa gente? Se reparten las páginas de la Biblia. Tienen 7 días para memorizar esa parte y luego la siguiente semana le dan otra parte. ¿Cómo crecen esas iglesias? Jesús hizo una promesa: ni las fuerzas del infierno vencerán a la iglesia. La iglesia es indestructible. ¿Sabe? Como le dije, a veces hay pérdida y hay dolor en el camino. A veces parece que el mal va a vencer, pero solo parece. ¿Sabe? Yo me hice un spoiler solito. Me fui a leer el final del guión de la historia de la iglesia. ¿Y sabe qué dice al final del guión de la iglesia? Dice que vencemos, dice. ¿Sabe? Me encanta esa parte de Apocalipsis 14. Dice: y vi a los 144,000 de pie en el monte de Sión y el Cordero con ellos. Los 144,000 del capítulo 14 de Apocalipsis son representativos de la iglesia. El número es simbólico, porque es un número múltiplo de 12. 12 es un número de gobierno. Está representada la iglesia en ese número. En el capítulo 7 hay otros 144,000 que la Biblia dice que esos son de Israel. Pero los del capítulo 14 de Apocalipsis dice que son de todo pueblo, raza, etnia. O sea, allí está la iglesia. ¿Y cómo terminan? De pie en el monte de Sión, victoriosos con el Cordero a su lado. Míreme, al final ganamos. Vamos a llorar en este camino, vamos a sufrir en este camino, pero al final ganamos. Bendito sea Dios. Y número 7, ya me voy. Por eso la prédica se llamaba así. Porque ser parte de la iglesia es el mayor privilegio de la vida. Ser parte de la iglesia es el mayor privilegio de la vida. El mayor privilegio de la vida no es decir: yo soy salvadoreño. Bueno, algunos, para ellos su mayor privilegio en la vida es haber nacido en Estados Unidos, en Europa, en qué sé yo. Para un salvadoreño, hay salvadoreños muy orgullosos de su origen, pero el mayor, míreme, el mayor privilegio en la vida es haber nacido en la familia de Dios, haber creído en Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Mire lo que dice. Dios nos ha dado, lea, Dios nos ha dado ¿el qué? Lea, Dios nos ha dado el privilegio de nacer de nuevo, para que ahora seamos miembros de la propia familia de Dios. Dios nos ha dado el privilegio de ser miembro de su familia. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Ya me voy. Dice: no te das cuenta, lea, no te das cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Quiero terminar señalando aquí algo muy poderoso. Míreme, Dios vive en usted y en mí. Se lo repito, Dios vive en usted y en mí. Yo soy el templo del Dios, usted es el templo del Dios viviente, usted es el templo del Espíritu Santo. Y esto es muy poderoso, porque cuando nos juntamos todos, formamos algo único e irrepetible. Le dije, la familia de Dios
la iglesia. La iglesia. Quiero terminar leyendo. Dice, diga conmigo, soy el templo del Espíritu. Diga, soy el templo del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo vive en vos. No te visita, vive en vos. Solo termino con esta idea. Lucas 11:20. Quiero que vea esto. Míreme. La Biblia está hablando allí de Jesús echando fuera demonios, sanando enfermedades. Y los fariseos decían que era el diablo el que hacía los milagros a través de Jesús. Pero mire lo que Jesús les dijo. Mas si por el dedo de Dios echo fuera yo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús dice que Él echa fuera demonios, o sea, que Él tiene poder sobre las fuerzas del mal y que Él hace eso a través de, ¿qué dice? Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, o sea, Jesús echaba los demonios por el dedo de Dios. ¿A qué se refería él cuando dijo el dedo de Dios? Mateo 12:28, la Biblia se explica a sí misma. El mismo evento, la misma circunstancia, pero ahora vista desde el punto de vista de Mateo. Y Mateo sigue narrando ese mismo momento y lo dice así. Como decía Lucas que Jesús dijo, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Pero como dice Mateo, pero yo si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, ¿cuál es el dedo de Dios? El Espíritu Santo es el dedo de Dios. Según lo que estamos leyendo aquí, el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene el poder de someter a las fuerzas del mal. Psst, psst. ¿Dónde vive hoy el Espíritu Santo? ¿Dónde vive el Espíritu Santo hoy? Regresa, por favor, esta gente no se lo cree. Mira, 1 Corintios, dale atrás, ese. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que todos ustedes son el templo de quién? Todo el poder de Dios para someter las fuerzas del mal vive en usted. El dedo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos fue dado. ¿Nos fue qué? Dado. Dado. De ahí viene la palabra don, que significa maestro de... No. Don, espérame. La palabra don significa en la Biblia regalo que no merecemos. De ahí viene la palabra dádiva. Don, dádiva. Y aquí dice que el Espíritu Santo nos fue dado. El Espíritu Santo no lo reciben los que son dignos, lo reciben aquellos que han creído solamente como un regalo de Dios. Míreme pues, quiere decir que el poder del Espíritu de Dios, Dios se lo dio a su iglesia. Por eso es que oramos, por eso es que creemos que cuando todos oramos juntos aquí pasan cosas poderosas que no pasarían si oráramos solos. Dios habita en su iglesia y se manifiesta en su iglesia. Míreme aquí, yo termino. Usted no es poca cosa. Si te han dicho que sos poca cosa o te han hecho creer que sos poca cosa, debes vaciar tu mente de esos pensamientos. Porque es más importante lo que Dios dijo que lo que dijo tu papá, tu mamá o tu ex. No, ¿qué dice Dios? Sos su templo y su Espíritu Santo vive en vos. El dedo de Dios por el que los demonios son echados fuera. Por eso es que Jesús dijo, todos los que crean pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. No es por vos, es por el que habita en vos. Quiero que se ponga de pie un momento. Y esta mañana vamos a dar gracias. Bendito Señor.
Quiero que diga conmigo, Señor, gracias por la iglesia. Dígale, Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por haberme salvado, por haberme insertado en tu cuerpo, que es la iglesia. Gracias por la bendición de haberme llamado y de haberme salvado. Y gracias por la iglesia. Gracias por esta iglesia. Gracias te doy, Señor, por la bendición, por la oportunidad de haberte conocido aquí. Por la oportunidad de crecer aquí en tu iglesia. Gracias, gracias. Levante sus manos, siga conmigo, Señor, te doy gracias. Gracias. Te bendecimos, te adoramos, te adoramos.